Es un placer estar en el stand del Grupo Unión, invitado por la Fundación Atlas, para charlar unos minutos con ustedes sobre ideas de la libertad. Estas ideas de la libertad que de alguna manera las he plasmado en un libro que se llama Notas pensadas en y para la libertad. Este libro así es presentado por Daniel Sapsay, el prestigioso constitucionalista. Bueno, este libro trata sobre este valor que es la libertad. La libertad es el valor que yo considero más importante que tiene un ser humano. Y hoy por hoy, dado el gobierno que tenemos, el gobierno actual de Javier Milei, estas ideas están puestas sobre la mesa. Y es muy bueno en ese sentido. Y que estén sobre la mesa abre un abanico de opiniones, de ideas, sobre qué es la idea liberal, qué es el liberalismo. Bueno, el liberalismo no es fácil de conceptualizar y sobre todo en temas de políticas públicas, porque como alguna vez me lo han enseñado y lo he aprendido del licenciado en filosofía Gabriel Zanotti, el liberalismo es un ideal práctico de gobierno. Ese ideal práctico de gobierno está compuesto por filosofías políticas divergentes. Estas filosofías políticas divergentes a su vez se basan en nociologías, es decir, en teorías del conocimiento diversas, dispares, y a su vez estas se fundamentan en metafísicas distintas, es decir, sobre lo natural, las creencias o no en Dios, el tipo de creencias. Pero todas estas corrientes, todas estas filosofías políticas divergentes, teorías del conocimiento o metafísica, confluyen en aquel ideal práctico de gobierno, que consiste en políticas públicas, estamos hablando, práctica de gobierno, ¿no? El sí a las privatizaciones, el no al monopolio, la libertad de enseñar y aprender, el sí a la división de poderes, a la república, es decir, una serie de cuestiones que hacen a que el poder del Estado sea limitado. Que esto es algo que es muy difícil en Argentina porque tenemos internalizado la estatolatría, que el Estado todo me lo dé, que son todos derechos y las obligaciones son pocas, no hay una contraprestación. Pero los derechos siempre alguien los paga, no hay nada gratuito, siempre hay alguien que pone el dinero. Y este dinero que muchas veces surge, no muchas veces, yo diría siempre, de un saqueo tributario, de un terrorismo fiscal, que viene alimentado desde hace muchísimo tiempo en la Argentina. Y ese saqueo legal, de alguna manera, ha sido glorificado, entre comillas, por la misma sociedad. Es decir, tenemos un saqueo legal, tributario, legal porque está fundado en ley, es una ley totalmente justa y arbitraria, pero legal al fin. Ahora, con un poder judicial complaciente porque la Corte Suprema ha dado como constitucional a normas tributarias que no lo eran. Y una sociedad pasiva ante eso, que no ha reaccionado con el tema tributario. Ahora parece que con el gobierno de Milei, bueno, la sociedad está viendo de cómo se la saquea. Ahora, el gobierno de Milei también tiene sus riesgos, porque Milei hay que sacarse el sombrero en cuanto a que se autoconstruyó y llegó a ser presidente de la República. Ahora bien, esa autoconstrucción y dada la personalidad que tiene Milei, que es tan vertiginoso, tan impulsivo, puede llevar a la autodestrucción misma. Porque no olvidemos que Milei viene de un partido inexistente, ha creado un partido que se llama La Libertad Avanza, pero hoy por hoy se da la paradoja que tenemos un presidente liberal con un partido inexistente, porque falta armarlo, entonces necesita de sellos de otros partidos, de alianzas, y esto puede tergiversar la idea liberal. Es un partido en construcción y ello lleva muchos riesgos. Ahora bien, al margen de esta personalidad que tiene Milei, que hay que decir, hizo un diagnóstico político, social y económico correcto. Ahora, ¿cómo lo lleva a la práctica? Es un riesgo y es peligroso, que dada su personalidad y un tema místico, cuidado con esto que digo, el misticismo, porque él habla de las fuerzas del cielo, es algo a mí que particularmente me preocupa. Esto va más allá de creer o no creer en Dios y la creencia religiosa que se quiera. No, es el misticismo. Cuando uno se vuelve místico y mezcla religión y política, la historia de la humanidad demuestra que se da de bruces, que se golpea. Bueno, en definitiva,
He escrito este libro para que dialoguemos, que se discuta, para que se lo critique sobre las ideas de la libertad. Es una época para hablar sobre este valor y sobre todo para que sea aplicado correctamente y no se desvirtúe la pureza, diría yo, de una idea liberal. Muchas gracias.